Saludos, bienvenidos a la segunda parte de la lección número 14 del curso de álgebra intermedia. Al final de la primera parte de esta lección terminamos finalmente viendo cómo se factorizaban los trinomios cuadrados perfectos. Vamos a ver ahora cómo se factorizan otros trinomios también, y en particular vamos a ver esta definición. Dice, un trinomio en la forma ax a la 2m más bx a la m y a la n más cy a la 2n, donde la m y la n, estos números que están en los exponentes de las variables de ese trinomio, son números enteros fijos, constantes, y la a, la b y la c, estos numeritos que están al frente, son coeficientes numéricos, porque son fijos, son números reales. Hasta aquí, si usted va a la definición de lo que es un trinomio cuadrado perfecto, verá que va igualita que la definición de los trinomios cuadrados perfectos. Pero ahora le advierten que no necesariamente estos tres coeficientes a, b y c, esos tres coeficientes numéricos, no necesariamente cumplen con las condiciones de un trinomio cuadrado perfecto, que recuerde que eran dos. Primero, usted podía extraer raíz cuadrada exacta al coeficiente numérico a y al coeficiente numérico c. Y segundo, el coeficiente numérico b, en valor absoluto, era el doble del producto de las raíces cuadradas de esos dos coeficientes numéricos a y c. ¿Se acuerdan? Bueno, pues un trinomio así se llama un trinomio de tipo cuadrático. En particular, si la m y la n, esos dos números enteros fijos, que forman, fíjese, parte o son exponentes de las variables en ese trinomio, si no pasan de 1, el trinomio se llama cuadrático. ¿Okay? ¿Por qué cuadrático? Porque fíjese, si la m fuera 1, pues esto sería x a la 1, que es x, y y a la 1. Y aquí sería x a la 2 por 1, x al cuadrado, y aquí esto sería y a la 2 por 1, y al cuadrado. ¿Ves? Y si usted a lo más que llega a las variables a la potencia 2, pues es de grado 2 o de segundo grado, y en álgebra elemental aprendimos que los trinomios o los polinomios de grado 2 o de segundo grado también se le llamaban trinomios o polinomios cuadráticos. ¿Okay? Bien, por eso es que se le llama cuadrático si la m y la n no pasan de 1. ¿Ves? Si el valor absoluto del coeficiente numérico del primer término o el valor absoluto del coeficiente numérico del tercer término son uno de los dos, o los dos, el trinomio cuadrático o de tipo cuadrático se va a llamar mónico. De lo contrario, si ninguno de esos dos coeficientes, el del primer término y el del tercero, tiene valor absoluto igual a 1, entonces se va a llamar el trinomio cuadrático o no mónico, cuadrático o de tipo cuadrático se va a llamar no mónico. Bien, vamos a ver estos comentarios. Bueno, lo primero que vamos a ver es que un trinomio cuadrado perfecto es un trinomio de tipo cuadrático o cuadrático mónico o no mónico. ¿Por qué? Porque si usted va a la definición de lo que era un trinomio cuadrado perfecto, verá que era exactamente lo mismo. Lo único que aquí decía es que esos tres coeficientes, la a, la b y la c, tenían que cumplir con ciertas condiciones, las que repetimos y repasamos ahorita cuando vimos esa parte de la definición de ahora. Así es que fíjense que al tener la forma de cualquier trinomio cuadrático o de tipo cuadrático, mónico o no mónico, pues podemos decir que un trinomio cuadrado perfecto también es un trinomio de tipo cuadrático o cuadrático, mónico o no mónico. ¿Ok? Bien, segundo, muy importante este comentario. La característica fundamental de un trinomio cuadrático o de tipo cuadrático es que sus variables aparecen elevadas a exponentes pares. Aquí dice en el primero y en el tercer término. Voy a decir más general, en cualquiera de los tres, en dos de cualquiera de los tres términos del trinomio. ¿Ves? Pero recuerden que según la definición es en el primero y en el tercero donde aparecen las variables con exponentes pares. ¿Ves? Fíjense que tienen el factor 2 en esos exponentes, así que son exponentes pares. Pero no tienen que ser en el primero y en el tercero. Pueden ser cualesquiera dos de los tres términos de ese trinomio. Pueden ser el primero y el segundo, el primero y el tercero, ponemos aquí, o el segundo y el tercero. Cualquiera dos de ellos. Pero entonces el otro término que falta, en este caso, al tenerlo escrito de esta forma, en el término del medio, por eso se llama el término del medio, esas mismas variables, las mismas variables aparecen en el término del medio elevadas a exponentes que son la mitad de aquellos exponentes a los que aparecen elevadas en el primero y en el tercer término. En general, en los otros dos términos, ¿verdad? Porque fíjense, si en el primero y el tercer término las variables que son la x y la y aparecen elevadas a potencias pares, ¿ves?
potencias cuyos exponentes tienen el factor 2. En el medio, en el otro término, que lo colocamos aquí en el medio, los exponentes, fíjense que son la mitad de esos exponentes, ¿veis? Entonces, x a la 2m, x a la n, y a la 2n, y a la n, ¿ok? Así que ahí tiene usted la característica principal de lo que es, que tiene un trinomio cuadrático o de tipo cuadrático. Vamos a terminar el comentario, porque fíjense aquí que nos quedan cortos. Son la mitad de aquellos a los que aparecen elevados en el primero y tercer términos, ¿ok? Bueno, pues vamos a pasar ahora a ver cómo se factoriza el trinomio cuadrático o de tipo cuadrático, mónico o no mónico. En particular, vamos a tomar primero la factorización del trinomio cuadrático o de tipo cuadrático mónico, o sea, aquel en donde el coeficiente numérico del primer término o el coeficiente numérico del tercero tiene valor absoluto igual a 1. ¿Ok? Así que vamos a ver precisamente ahora cómo se factoriza. La factorización del trinomio cuadrático o de tipo cuadrático mónico. Bien, vamos a considerar este, en particular que tiene el primer coeficiente igual a 1. Y como es por lo menos uno de ellos, que tiene que tener coeficiente numérico en valor absoluto igual a 1, fíjense que lo puse igual a 1, ¿verdad? Pero pudiera ser menos 1. Pero esta discusión funciona, aunque esto hubiese sido negativo. Lo que teníamos que hacer es sacar el negativo al frente, y entonces el negativo este se convertiría en positivo, y la discusión funcionaría, ¿verdad? Lo que quiero decir es, si diera la casualidad que este fuera negativo 1, en cuyo caso también es mónico, porque el valor absoluto de negativo 1 es 1, si yo saco el negativo este aquí, me queda así. ¿Verdad que sí? Saco aquí, este se convierte en positivo, este se convierte en negativo, y este que era positivo también se convierte en negativo. Y entonces la discusión que voy a hacer ahora con este aplicaría a este que está aquí. ¿Ok? Bien, pues mire. Pues por un producto especial que estudiamos en el álgebra elemental, recuerde que yo estoy tratando de buscar aquí dos factores que multiplicados me produzcan ese trinomio. Pues hay un producto especial que estudiamos en el álgebra elemental que indica que si usted multiplica dos binomios cuyos términos correspondientes, el que va aquí y el que va aquí, y el que va aquí y el que va aquí, son semejantes, ¿verdad? Este es semejante a este y este es semejante a este, el resultado tenía tres términos. ¿Recuerdan eso, verdad? Bien, pues mire, para que salga x a la m, aquí tendría x a la 2m, perdón, aquí tendría aquí x a la n, y aquí tendría que ir también x a la n, cosa que cuando yo multiplique, lo primero que se hacía en este producto especial es que multiplicábamos este por este, ¿ves? Me da la x elevada a la, y sumamos los exponentes, m más m, 2m. Entonces, después venía un término con y a la n, y aquí también con y a la n, cosa de que cuando yo multiplique este término por este término, que es el tercer término que sale en la multiplicación de ese producto especial, me dé el coeficiente literal y a la n más n, 2n, se fija que es lo que teníamos ahí. Pero entonces, para que me produzcan estos números, la b y la c, aquí era 1, ¿verdad? Pero aquí no puede ir 1, porque tienen que producirse unos números en general b y c. Así que voy a llamar aquí este d y a este e. ¿Ves? El coeficiente numérico que acompaña a la d, a la y a la n, perdón, va a ser d, y el coeficiente numérico que acompaña a y a la n acá es la e. ¿Ves? Cuando yo multiplique este por este, sale el coeficiente numérico 1. Y cuando, ¿ves? Está aquí. Y cuando multiplique este por este y este por este, va a salir un coeficiente numérico que lo vamos a llamar b,
y cuando multiplique este por este me sale un coeficiente numérico que lo vamos a llamar C. Bueno, pues vamos a hacer la multiplicación de esos binomios. Recuerde que se hacía del siguiente modo. Primero se multiplicaban estos dos, después los dos de afuera y los dos de adentro, y supuestamente deben salir semejantes, y finalmente la multiplicación de estos dos. Pues mire, efectivamente cuando yo multiplique este por este, que es lo primero que habría que hacer, ¿verdad? En ese producto especial dará la base X elevada a la 2m, porque entonces sumaríamos el exponente m más el exponente n y da 2m. Después multiplicaremos este por este y dará e por 1e más e, x a la m y y a la n. Después multiplicaremos estos dos y dará d por x a la m y y a la n. Y finalmente multiplicamos estos dos, ¿verdad? D por e, eso mismo, y y por y a la n por y a la n, pues escribimos la base y sumamos los exponentes n más n, 2n, ¿verdad? Fíjense que estos dos términos del medio me han quedado semejantes, ¿verdad? Porque ambos tienen el coeficiente literal x a la m y a la n, y recuerde que eso ocurría, ¿verdad? Cuando hacemos esa multiplicación de dos binomios cuyos términos correspondientes eran semejantes, ¿verdad? Este por este, y entonces venían estos dos más estos dos, porque iban a salir semejantes, con el mismo coeficiente literal. Efectivamente, fíjense que salieron con el mismo coeficiente literal. Por lo tanto, yo los puedo combinar, ¿verdad? Se puede escribir esto así, x a la 2m más, y por la ley distributiva de la multiplicación sobre la suma de la derecha, yo puedo sacar de factor común estos dos factores, x a la m y a la n, que están en los dos, ¿verdad? Y dentro nos queda e más d. Y por la ley distributiva de la multiplicación sobre la suma de la derecha, aquí me queda x a la m y y a la n, ¿verdad? Más el de y a la 2m. Y fíjense que esto lo podrías reescribir así, x a la 2m, y aplicando la ley de conmutativa de la suma, en vez de escribir e más d más e, x a la m y a la n, más d por e, y a la 2n. Bien, entonces, como este resultado que obtuve aquí tiene que ser igual al trinomio, y fíjense que aquí tenemos un trinomio, ¿verdad? El primer término, el segundo término, que es bastante grande, y el tercer término. Este trinomio que nos resultó aquí, al yo hacer esa multiplicación, tiene que ser igual al trinomio original, porque ambos son iguales a esa multiplicación, ¿verdad? El resultado de esa multiplicación nos dio esto. Pues este resultado tiene que ser igual a este. Y en álgebra elemental, ¿cuándo era que dos polinomios eran iguales? Primero si tenían el mismo grado. Y fíjense que lo tienen. Si este es el exponente más grande, fíjense que ahí sería este el exponente más grande también para la x. Si el 2n fuera el exponente más grande, también fíjense que la y tiene exponente 2n. Así que fíjense que tienen el mismo grado. Y los coeficientes numéricos correspondientes tenían que ser iguales. En el sentido de que los coeficientes numéricos de los términos con el mismo grado tienen que ser iguales. Pues miren, este que tiene grado 2m, su coeficiente que es 1 es igual al coeficiente aquí. No cabe duda, ¿verdad? Tiene que ser igual. Y este que tiene grado m más n, porque recuerde que cuando usted busca el grado de un término, usted suma los exponentes de las variables. Este que tiene grado m más n, su coeficiente numérico es b, y el término que tiene aquí grado m más n es este, y su coeficiente es este. Por lo tanto, esto que está aquí tiene que ser igual a la b. Y finalmente, este término que está aquí, que tiene grado 2n, y este que tiene grado 2n, sus coeficientes numéricos tienen que ser iguales, ¿verdad? O sea que esta c tiene que ser igual a d por e. Así que resumiendo, ¿qué hemos encontrado aquí? Que esta b, esta c, vamos a empezar por la c, tiene que ser d por e. Mientras que esta b tiene que ser d más e. ¿Ok? Así que fíjese que esos dos numeritos que yo necesito, d y e, para poner ahí en esta factorización de ese trinomio cuadrático de tipo cuadrático que nos dan, esos dos numeritos de y tienen que cumplir con esta condición. La multiplicación de ellos dos, d por e, me tiene que dar este coeficiente numérico del tercer término. Y la suma de ellos, d más e, ¿verdad? D más e, la suma de ellos, me tiene que dar este coeficiente b del segundo término. Bueno, pues usted verá que a base de este resultado, esa va a ser la clave que nos va a ayudar para hacer la factorización de trinomios que sean cuadráticos o de tipo cuadrático, específicamente mónicos. Los no mónicos tienen otra
otra situación que veremos claro más tarde. Pero por lo menos para factorizar los trinomios cuadráticos o de tipo cuadráticos mónicos, esta es la clave. Los dos numeritos que usted necesita aquí, su producto de la C, el coeficiente numérico del tercer término, y la suma de ellos de la B, el coeficiente numérico del segundo término. Bueno, pues dado esto, en la siguiente lección vamos a empezar viendo ejemplos de cómo factorizar trinomios cuadráticos o de tipo cuadrático mónicos. ¿Ok? Nos vemos entonces.